Hola oyentes de Radio Sefardí, bienvenidos nuevamente a la sección de la historia de los judíos, la que llamamos la historia de las diásporas, Milim, de la mano, como siempre, de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre trabajando para y por la historia. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar y que si quieren cada 2 semanas también pueden recibir en su correo electrónico gratuitamente un boletín sobre estas historias de la historia suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a una entrega más de este ciclo, porque ya no es un capítulo, es un ciclo que estamos dedicando al Sefarad después de la expulsión, tanto el exilio interior como el exterior, y hemos hablado ya de algunos puntos que sirvieron de base, digamos, para posteriores exilios, incluso como Portugal o como Bayona o como Ámsterdam y Hamburgo, de ciudades de las que hablamos, también Livorno, pero hoy vamos a empezar con una especie de subcapítulo dentro de este ciclo del exilio sefardí, que es el exilio dentro de lo que es el Imperio Otomano, y es evidentemente una parte muy grande y muy representativa de lo que hasta el día de hoy representa el mundo sefardí, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Quiero dejar claro que a nosotros de estos judíos que estuvimos hablando hasta ahora nos faltan los del Caribe, los de Estados Unidos, los de Londres, pero bueno, los vamos a dejar un poco porque no quiero dar una falsa sensación, porque lo más importante, la parte más importante de la emigración sefaradí fue hacia el Imperio Otomano, y fue donde históricamente donde mayor parte de los judíos sefaradíes se asentó. Lo mismo que en el norte de África, tampoco nos olvidemos. Esta es una enorme diáspora del judaísmo sefaradí. Estamos hablando del Imperio Otomano, donde existió cierta tolerancia por parte de los turcos otomanos, de las autoridades del Imperio Otomano hacia otras religiones. Y eso es bastante visible cuando uno pasea por Grecia, donde pasea por lugares donde está la Iglesia Ortodoxa, porque lo que se puede observar, y es bueno cuando uno trabaja en historia, reflexionar un poco sobre esto. Cuando cae el Imperio Otomano, cuando se libran después las guerras balcánicas, la Iglesia Ortodoxa sigue por sus fueros lo más tranquilamente en Grecia y en un montón de lugares. Eso quiere decir que hubo una tolerancia por parte del imperio hacia otras religiones que no existían en otros lugares, no fueron borradas de la faz de la tierra. La gente no dejó su religión porque estaba impuesto el Islam de los musulmanes, de estos turcos otomanos. Y lo mismo pasó con el judaísmo. La leyenda dice, y hay dibujos, y hay historietas, que el Bayazid, el sultán del Imperio Otomano, recibió a los judíos y dijo que lo que los cristianos no habían sabido aceptar. Parece ser que eso es solo una leyenda. Lo que sí es cierto es que, bueno, eso lo hablaremos en otro momento, Bayazid recibió a judíos muy importantes, entre ellos a los nazí o a Gracia Méndez. Pero esta es esta historia de otro lugar. Yo lo que quiero hablar ahora es de la cantidad de judíos que se fueron al Imperio Otomano y encontraron refugio allí, donde vivieron más o menos tranquilamente hasta que el imperio entra en una gran decadencia, y con la decadencia que cae en el imperio, una decadencia cultural, entre otras cosas, también se va a producir esto dentro del judaísmo. ¿A dónde se van los judíos? Bueno, los judíos han vivido, y por eso hay tanta historia sobre ellos después como judíos griegos, pero la mayor parte de estos judíos lo que fueron primero fueron habitantes del Imperio Otomano, y justamente la caída del Imperio Otomano le provocó grandes
grandes problemas a estos judíos habitualmente conocidos como judíos turcos. Una de las ciudades más importantes donde los judíos sefaradíes se instalaron fue en Salónica. Salónica o Tesalónica, como muchos la llaman. Salónica fue un puerto muy importante y en realidad los judíos habían vivido desde épocas muy antiguas. Parece que desde la época del Imperio Romano se han encontrado tumbas de judíos que residieron ahí. Pero el flujo mayor llegando con los judíos sefaradíes que se iban de Europa, de Europa occidental, y buscaron refugio allá en las distintas islas, en Corfú. También al mismo tiempo no solo se iban yendo los judíos sefaradíes, sino los judíos que vivían en las tierras que eran de Fernando el Católico, que también expulsó a los judíos. Así que hubo, no voy a decir judíos italianos, pero sí sicilianos, que también se van yendo con estos judíos sefaradíes que se van a instalar en estas distintas regiones. Estos judíos van a llegar a otro lugar muy importante de acogida y llegada para estos judíos fue Esmirna. Fueron en muchas regiones del Imperio Otomano, y la más importante de todas llegó a ser la de Salónica, la que la llamaron, en general, si uno se pone y mira la historia judía, siempre se va a encontrar que es la Jerusalén del Mediterráneo, o la Jerusalén, siempre es el nombre, bueno, pero nunca un nombre mejor dado a lo que fue la Salónica sefaradí, donde los judíos vivieron por tanto tiempo con una identidad propia, definida, donde se habló tanto yo no voy a decir el ladino, porque en general se usa la palabra ladino para referirse más bien a la escritura, sino en este caso a la lengua que hablaban estos judíos turcos, que es diferente en algunos puntos, por ejemplo, con lo que hablaban los judíos de Marruecos, que tiene que ver con la jaquetía. Pero yo debo decir que estuve en Estambul y estuve con judíos guías sefaradíes, y debo decir que cuando ellos hablaban bueno, hagamos de cuenta que es el ladino, porque me acabo de olvidar el nombre con que ellos designan al habla. Judesmo. El judesmo, tal cual, muchas gracias. El judesmo, yo estaba con mi suegra, y mi suegra hablaba bastante, sobre todo cuando estaba más grande en jaquetía, yo entendía, eran las mismas palabras, algunas diferentes. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, los judíos, estos que llegan al Imperio Otomano, pasan por un montón de lugares, se incorporan un montón de palabras de todos los lugares donde pasaron. Esto viene a ser el italiano. Una señora eslovena me dijo, esto es esloveno, esta palabra que se usa en el judesmo. Van llevando, y su lengua es como una especie de mapa filológico por los lugares de los judíos que atravesaron hasta llegar ahí. Y bueno, y después van a incorporar palabras griegas, así como los judíos del norte de África van a incorporar palabras árabes, además de que se llevaron también entre los judíos palabras gallegas, catalanas, en fin. Es una historia muy larga y también bastante diferente la de estos judíos que llegan al Imperio Otomano. Bueno, no, es diferente de lo que estábamos viniendo hablando hasta ahora, porque de lo que nosotros estuvimos hablando hasta ahora es de estos judíos marranos, o los de los judíos portugueses o hispano-portugueses, que son como una especie de élite, que tienen que ver con la historia de la Europa moderna, son gente adinerada, culta, con unas buenas vidas, y además son pequeñas comunidades, pero importantes. Ejercieron una gran importancia en los lugares donde estuvieron establecidos. Y también dentro de los judíos turcos, o dentro de los judíos de Salónica, lo mismo que del norte de África, habrá dentro de ellos grupos de élite. Pero la mayor parte de estos judíos vivieron con vidas muy sacrificadas. Sí, es cierto, los judíos sefaradíes
son los que van a proveer y van a trabajar, por ejemplo, elaborando ropas para el ejército otomano. Pero con lo que tiene que ver esto también es que acá va a haber judíos muy pobres que van a apenas alcanzar un nivel duro de subsistencia, y esto es en todos los lugares en donde estuvieron. La vez pasada hay una película que se hizo en España, que es El último sefaradí, y yo nunca me voy a olvidar, no sé si vos la viste, la debes haber visto, Jorge. La historia también tiene que ver con los judíos bosnios, con los que vivieron en tantas ciudades y en tantos, los que vivieron en Yugoslavia, en regiones, en Dubrovnik, en toda esta zona también vivieron estos judíos sefaradíes. Y entonces siempre me acuerdo que en la película hay un judío bosnio que dice, bueno, cuando se termina la terrible historia de Sarajevo, dice, nosotros nos quedamos sin patria. Entonces este hombre está hablando prácticamente, el Estado de Israel existe desde 1948, y que él le pide y le escribe una carta al rey de España pidiéndole, como es sefaradí, la nacionalidad española. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es ¿cómo será esta cuestión qué pasa con toda esta gente y lo que tuvo a lo largo de sus vidas, las culturas que desarrollaron, porque es una región muy vasta, muy grande, donde también convivieron con minorías musulmanas o directamente con población musulmana, y después los distintos avatares por los que pasaron. Lo cierto es que no nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Sarajevo, se llevaron consigo estos judíos lo que es la famosa Agadá de Sarajevo, la que tiene una amiga mía catalana, me dice, ¿por qué esta, que no es judía, estaba mirando, yo tenía abierto en un libro con la Agadá de Sarajevo, y me dice, bueno, pero estos son los colores de Cataluña, y entonces yo le explico que esa es una de las Agadot más antiguas. En medio de esta generalización que estoy haciendo, entonces tengo que contar que estos judíos que llegan al Imperio Otomano, estos judíos sefaradíes, son numerosos, que van a vivir en distintas regiones del Imperio Otomano, que el Imperio Otomano era tolerante, pero por ejemplo tuvo una práctica de traslación de poblaciones. Entonces la vez pasada conté cómo cuando llegaron a Hungría llevaron parte de esta población que vivía ahí, y después se llevan población sefaradí desde Hungría a estas regiones distintas del Imperio Otomano. Así que el otro día cuando te dije, bueno, los judíos se mezclaron mucho, no se sabe bien de dónde salió, en el fondo yo no aseguraría nada de dónde salió cada uno. Eso estaba relacionado, creo, con lo que dije del aspecto de Herzl, con esos ojos y ese pelo y esa barba negra. Seguramente debe haber tenido ascendencia sefaradí de estos sefaradíes que llevaron los turcos otomanos y los instalaron ahí en Budapest. Pero lo que hay que decir también es que hubo todo un conflicto bastante importante en estas regiones donde estaban instalados estos judíos sefaradíes. ¿Por qué? Porque eran más numerosos, y es lo mismo que siempre, cuando uno lee estas historias. ¿Con qué está relacionado? Con cómo tratan de imponer sus propias normas, su propio estilo y su propia forma de observar la religión. Y las disputas tienen que ver con las comunidades romañotas, que estaban instaladas desde mucho tiempo antes. Yo dije que los historiadores dicen desde el siglo V antes de nuestra era, y también con estos judíos que se van desde lo que hoy en día diríamos Italia, los judíos de la Puglia, los judíos del sur de Italia, que tienen también sus formas, sus normas y sus costumbres, y tampoco tienen tantas ganas de que los sefaradíes les impongan las suyas. Así que hubo grandes disputas comunitarias, algunas muy importantes, porque han tenido que ver con cuestiones culturales, las mismas que cuando acá se celebra Pesaj,
la gente empieza a decir, bueno, porque nosotros comemos los judíos ashkenazim, nadie dice los judíos ashkenazim, dice, en Pesach se come gefilte fish y kneidalach, por ejemplo. Entonces, los judíos ashkenazim, un momentito, somos una mayoría, pero no somos los únicos. Y entonces dice, bueno, seguramente los judíos de Marruecos comen kibe. No, los judíos de Marruecos, los sefaradíes, no comen kibe. Y entonces tiene que ver con las distintas comunidades porque cada una tiene sus propias características y sus propios rasgos. Lo que sí es una cosa bastante importante es que en el Imperio Otomano no solo residieron judíos sefaradíes. En el Imperio Otomano buscaron refugio, y aún antes de que fuera el Imperio Otomano, buscaron refugio judíos que se escapaban de las regiones de Europa Central, por ejemplo, de la época de la peste negra, que huyeron y se instalaron ahí y en muchos lugares, y entonces ahí sí, o en la época de donde ya habían llegado los sefaradíes. Y entonces lo que ocurre es que tenemos apellidos, por ejemplo, Ashkenazi, que es un típico apellido sefaradí, que está refiriéndose a judíos de origen Ashkenazi que se mezclaron con los judíos sefaradíes, adoptaron sus tradiciones y sus modos de observancia, y bueno, esto ha pasado ahí en el Imperio Otomano de una forma muy visible. Así que es una historia de judíos, sí, hubo judíos muy adinerados, esta historia, de ella hablaremos en otro momento, que trataron de proteger a estas comunidades que en la lenta decadencia que después va a ir teniendo el Imperio Otomano, estos judíos también van a ir cayendo en ella, y entonces todo lo que hicieron estos judíos para impedir este atraso en el que se sumió parte del judaísmo de Europa, de la zona de los Balcanes, y por qué no también de lo que es Jerusalén, de donde fue todo el territorio donde estaba instalado el Imperio Otomano. Pero esto tiene que ver con una historia más cercana, de la cual no vamos a hablar ahora, pero tiene que ver con la creación de la Alianza Israelita Universal para educar a estos judíos de las regiones dominadas por el Islam, para que los judíos se pudieran integrar al mundo occidental, y del esfuerzo que eso significó y de alguna manera alguna ventaja que tuvo para estos judíos que vivían en estas regiones. Esto es en líneas generales. Lo que después vamos a hablar de lo que notable que fue esa sociedad sefaradí que estuvo establecida en Salónica. Por eso del judaísmo, cuando se habla del judaísmo griego, se habla mucho más, digamos, de los judíos de Salónica que de los judíos de Atenas. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que cuando Salónica cae en manos de los griegos, y esto ya es en el siglo XX, en el siglo XX, ya los judíos habían estado muchos siglos ahí, habían consolidado su existencia, se hablaba el yudesmo, era la lengua no solo de los judíos sefaradíes, sino prácticamente de toda la población, y toda la población que vivía ahí celebraba el Shabbat más que el domingo, y desde los más ricos hasta los más pobres, los oficios, ahí estaban los judíos. Y es una historia también, si hacemos una breve referencia a eso, una historia también muy trágica, porque tiene que ver con el fin de esta gran comunidad importantísima, con la Shoah, pero esta es una historia que pertenece a otra época y de esto no vamos a hablar ahora. ¿Hay algo que me quieras decir, Jorge? No, que simplemente recordar a los oyentes que esto es como una especie de introducción al tema de los judíos en el Imperio Otomano, que dará que hablar en varias entregas, así que te proponía que dentro de 2 semanas sigamos hablando y ahondando en este tema. Seguro, sí, porque todavía hay hoy en día en Dubrovnik, que es la antigua Yugoslavia, existe una de las sinagogas más grandes, que es de origen
sefaradí. Así que hay toda una historia en esos lugares, en Monastir, en montones de lugares. Esta presencia sefaradí fue importantísima, o muy importante, o no puede dejar de ser tenida en cuenta. Así que de todas estas cosas vamos a seguir hablando en nuestros próximos encuentros. Y vamos a seguir recordando también a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar, y también les recordamos lo del boletín electrónico de historias de la historia, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, pues Alicia, te emplazamos y dentro de 2 semanas volvemos a encontrarnos aquí. Seguro será un placer seguir hablando de esta inmensa diáspora y de esta enorme historia que es la historia del pueblo judío en su conjunto.